¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas, Leobardo, ¿qué tal? Qué gusto saludarle, en este caso a don Iván Conde, cronista deportivo, redactor, comunicólogo, especialista en esta maravilla de nuevas tecnologías. Y estamos en tu cabina, mi querido Iván. Déjame, antes que nada, hacer una muy breve introducción, agradeciéndote, por supuesto, estos minutos, porque siempre he dicho que en esta nueva etapa, en esta más reciente etapa de Realidades y Opiniones de México Prioridad, estamos compartiendo y pidiendo que nos compartan personas que, como tú y como yo, algunos me han dicho, oye, pero si yo no tengo nada que compartir, yo creo que sí. Y eso será compartir experiencias de vida, compartir conocimientos, compartir afectos, compartir bienes materiales es inherente a la condición humana y me parece que en la medida que estemos abiertos y dispuestos, receptivos, podemos aprender algo, si queremos. Y si no queremos, pues mire, que cada quien siga con su vida tal cual. Ahora sí, Iván Conde, qué gusto saludarte. Gracias por recibirme en tu estudio. Nada, el placer es mío, ya lo sabes. ¿Cómo estás? Ahora con un problema de conjuntivitis. Sí, nada, un pequeño problema, pero bueno, ya creo que han pasado los peores días, así que no se va a notar mucho en la cámara. ¿Me ibas a cancelar cuando es una excursión venir? Por eso la aplazamos, ¿sí? Para que no tuvieras que venir. Ok, no, muchas gracias nuevamente. Mire, Iván Conde, ya lo comenté, pues en esencia, en pasión, en la sangre, lo que trae es la crónica deportiva y muy particularmente del fútbol. ¿Cierto o incorrecto? Bueno, correcto, sí, la verdad es que no, siempre puede haber matices, ¿no? Oye, no lo hacemos ni mucho menos feo si solemos hacer también baloncesto. Ya lo vi también, correcto. Sí. ¿Pero qué te gusta más, el fútbol o el baloncesto? Para transmitir. Para transmitir, es que es complicado, ¿eh? También yo creo que a veces depende incluso del estado de ánimo o cómo estés o lo que te venga en gusto, porque es cierto que el fútbol es primero más seguido, ¿no? En general, en España es más ese punto de la pasión, de las masas, de que es trascendente, de que el mundo se para, ¿no? Y el fútbol tiene ese punto de más imprevisible, ¿no? Tú puedes jugar muy mal y ganar un partido 1-0. Puede haber más sorpresas, pero el baloncesto creo que también, sobre todo para radiar, ¿no? Es más dinámico, más agradecido. Mucho más movido, sí. Por supuesto. No descansas, podríamos decir. Sí. Casi que no tienes que gestionar a veces los tiempos, ¿no? Que en el fútbol sí que puede haber momentos que no pasa nada, interrupciones, cosas, ¿no? Que es más, pues ir navegando. El baloncesto, en cambio, es como no puedes descansar. O sea que yo creo que depende un poco del momento, disfruto de los dos, la verdad. ¿Cómo cuidas tu voz? Porque, oye, estar hablando 2 horas continuamente y expresando las emociones, subiendo el tono de voz, dependiendo si es gol o no lo es, en fin, ¿cómo cuidas la voz? Porque eso merece cuidados. Poco, realmente. Mira que, por ejemplo, aquí en España uno de los narradores más afamados, que es de aquí al lado, de Sant Boi de Llobregat, Miguel Ángel Román, que trabaja en Movistar, etcétera, siempre, ¿no? Cuando da exposiciones o clases o habla a nivel personal, siempre incide en eso, ¿no? Que seguro que tú también le llevas a rajatabla de cuidar mucho la voz, no beber según qué cosas más de la cuenta, no tomar helados en según qué momentos, protegerte cuando hace frío. Y es algo que no llevo tan a rajatabla y que alguna vez hasta me ha jugado alguna mala pasada, de ir a un concierto la noche antes de un partido y a las 8 de la mañana pedir por WhatsApp, oye, algún remedio, alguna cosa. No puedo ir porque estoy afónico. No, nunca ha pasado, pero sí que 4 horas antes plantearse, a lo mejor tendríamos que habernos cuidado un poco más. Pero sobre todo, a ver, a tu edad te puedes dar los lujos que quieras. Iván tiene 26 años. Entonces eres un bebito que no tienes realmente en apariencia nada que cuidar. El tema es que con el transcurso del tiempo, la vida cobra la factura ineludiblemente. Y entonces, no me hagas caso, pero yo sí te sugeriría que tuvieras los cuidados. Hay que empezar a aprender. ¿No? Sí. Iván, ¿cómo incursionas de inicio en esta fantasía de los medios de comunicación? Porque no sé si coincidas, pero para mí el micrófono, la cámara, es alucinante, es como una droga, ¿sí? ¿Te pasa lo mismo? Sí, la verdad es que, bueno, yo siempre digo, al menos hay en otras partes de la radio, de la comunicación que no tanto, pero lo que es narrar partidos para mí no es un trabajo.
sea, es lo típico, un ¿no? placer. Sí, yo creo que siempre además lo pienso, que de 300 o 400, ya no sé, llevo la cuenta, pero ahora no me acuerdo, que llevo, creo que solo ha habido un día que yo realmente dijera, ostras, si me dan a elegir, preferiría quedarme en casa. El resto de días siempre hubiese elegido hacer el partido. ¿Por qué esa ocasión tan especial te hizo pensar que hubieras quedado mejor en casa? No sé, realmente no había una razón de peso, simplemente fue, creo que el partido tampoco era típico partido, jornada 19, de dos equipos que no se juegan mucho y era como... Sin mayor atractivo. Sí, era como, pues hoy realmente no me apetecería, pero me ha pasado una vez en la vida, de momento, ¿eh? Déjeme, le comparto, aquí parte de lo fantástico es que, y yo estoy sorprendido, te lo dije, el día que coincidimos, que yo me colé ahí a la cabina de transmisión del Prat Radio en el estadio del San Cristóbal, en Terraza, te lo dije, oye, yo estoy maravillado como un partido de una liga que es tercera división, el que vimos del San Cristóbal con el Prat. Es tercera federación, que es el quinto nivel, podríamos decir, del fútbol español. O sea, sería quinta división. Claro, no sé en México las equivalencias, pero ¿no? Que está la Liga, Liga MX, luego ¿no? Apertura. La segunda división y eso. Pero bueno, vamos a pensar que sea la tercera división aquí de España. Sí. ¿Cómo están estructurados? ¿Cómo están organizados? ¿Cómo le dan la importancia que, hombre, transmitir un partido que además fuiste de aquí a Terraza a transmitir? O sea, van itinerando, acompañando al equipo de aquí del Prat. De hecho, vamos, desde que se fundó la radio, no exactamente, se fundó en 2002, pero creo que a partir de 2007-2008 hemos hecho todos los partidos, excepto la primera jornada que es en agosto o algo así, pero cuando los hacemos vamos a sea donde sea. Y hemos ido pues a Ceuta, ¿no? Lo típico de hemos cogido barcos, hemos cogido aviones, hemos cogido trenes, hemos ido en coche, hemos hecho de todo para... Se hacen maravillas a veces, ¿no? Sí. Tenemos esa suerte. Porque no estás hablando, y lo digo con todo respeto, no estás hablando de una transmisión de cualquier partido de primera división aquí en España, ya no hablemos del Barcelona, Valencia, del Madrid, etcétera, sino que estás hablando de una tercera división y pues los recursos a veces, económicamente hablando, no dan para muchas cosas, pero pues ya estar involucrado en ese medio debe ser fantástico. Sí, bueno, nosotros hay que comentarlo que en estos niveles y en estas categorías en España, las radios que normalmente siguen al equipo, al no ser de que sean equipos de ciudades muy grandes o equipos que por accidente están en estas divisiones, son radios públicas, ¿no? Radios pues de titularidad pública, donde la mayoría de los ingresos y los fondos provienen de las entidades, ¿no? O sea, ayuntamientos, diputaciones, y que por lo tanto sí que puede haber una parte de explicación, ¿no? Sí que es cierto que luego hay proyectos más individuales, y aquí en Cataluña hemos tenido algunos de incluso aficionados que siguen al equipo y que les gusta la comunicación, y que como la tecnología ha avanzado tanto, tú me lo podrás explicar mejor que nadie, ¿no? Bueno, pues digámoslo, claro. Aquí cómo estamos. Fíjate tú. O sea, es increíble este avance tecnológico que nos llega a rebasar. Pero perdóname, te interrumpí. No, pero eres un buen ejemplo de eso, ¿no? En que aquí en Cataluña, en otros puntos de España a lo mejor no tanto, o no lo conozco tanto, pero en Cataluña hay 2, 3, 4 radios en estos niveles, pues de aficionados, ¿no? Que van con un portátil, con una tarjeta SIM, y que al final, en una época en la que también pues cuesta ver el fútbol por televisión en estas categorías, porque un año lo dan una televisión, esa televisión se pelea con la federación o con los clubes, luego va otra, pero hay un litigio por los derechos, al final hace que muchas veces la única manera de seguir estas divisiones sea la radio, y aún tiene pues bastante recorrido, ¿no? Están las radios, podríamos decir, oficiales, las públicas, que no nos podemos quejar de nada, que vamos, ¿no? Con material bueno, como tú decías, con todos los medios posibles. Pues te estoy diciendo que yo me quedé sorprendido. Yo digo, caray, ¿y esto es para transmitir un partido de tercera división? Bueno, por eso España es campeón del mundo. Bueno, es la suerte de hoy en día, ¿no? Porque antes sí que era más... un poco más complejo todo, ¿no? Tenías que ir con un aparato RDSI, buscar una línea telefónica, bueno, era más difícil. Y hablamos de hace 10 años, ya hace 30, hace 40, uno de mis compañeros que es más veterano, que es Manolo Gol, siempre explica, ¿no? Que él sus inicios, aquí siguiendo al Prat y todo, era ver el partido, había un gol,
se salía del campo, caminaba 100 metros al bar más cercano, pedía que le dejaran el teléfono para llamar a la central, decir, ha habido gol, entrar por teléfono, ha marcado tal equipo, luego volver al campo, como habían pasado un cuarto de hora, a lo mejor le chivaban que se había perdido 2 goles más, así que tenía que volver corriendo al bar y explicar 2 goles que no sabía ni qué había pasado, solo se fiaba del que estaba a su lado, de su cómplice, podríamos decir. Pero era una heroicidad. En términos generales, yo creo que trabajar de 30 años hacia atrás, en cualquier cosa era una heroicidad, porque hoy estas tecnologías nos facilitan todo. Y bueno, pues yo a veces me pregunto, sobre todo con la gente de mi edad, y lo comentamos, ¿cómo pudimos trabajar tantos años a manita? O sea, sin absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que agradecer eso. Sí, ha cambiado todo mucho, sobre todo, ¿no? Pues en categorías más pequeñas. Creo que sobre todo hace 30 años se premiaba también el trabajo de los más constantes, podríamos decir, ¿no? O de los que picaban más piedra, porque hace nada leí una entrevista de los 2 mejores narradores de balonmano que hay aquí en España y hablaban un poco de eso, ¿no? De cómo ha cambiado todo. Ayer era un partido de balonmano, España contra República Checa. Cualquier persona puede saber qué jugadores juegan en la selección de República Checa, ¿no? Luego tendrás más capacidad para memorizarlo, para explicarlo, para relacionar conceptos o para entender que es un pivote o un lateral. Pero la lista con los jugadores todo el mundo puede llegar, lo podemos mirar en el móvil en 2 minutos. En cambio, hace 30 años tenías que, primero, tener el contacto o el número de teléfono de alguien que lo supiera, coger papel y boli, apuntártelo o incluso llegar al lugar de los hechos y 5 minutos antes de empezar el partido tener un poco el morro, podríamos decir, de pedir, pues eso, por favor, a algún delegado o algo que nos diera. O sea, que en ese sentido sí que ha cambiado mucho. A veces puede ser contraproducente para nosotros, ¿no? Y a mí a veces me pasa. ¿Por qué voy a preguntar una información en concreto a alguien si ya aparecerá en internet o ya, ¿no? Y eso a veces sí que nos puede llegar a acomodar y hacer perder el contacto directo. Sí. Pero a ti, en estos partidos de tercera división, acompañando al Prat, el equipo de tu comunidad, que además la vives con toda la intensidad, te debe costar trabajo conocer los nombres de los jugadores contrarios. Bueno, tenemos la suerte, más allá de algún ascenso o descenso, que el Prat es un equipo ascensor por excelencia, no tengo los datos así exactos, pero ha jugado promoción de ascenso o de descenso, o ha subido o ha bajado, creo que es prácticamente un 55% de sus años. O sea, oye, que pues mucho. Hemos estado, son 6 años, es el récord de más años en la misma división, así que es todo muy divertido también. Pero bueno, al final es lo que decíamos, ¿no? Conoces de otros años, es un mundo más pequeño, y al final, salvando las distancias, pero es como una primera división, ¿no? Hay cambios, pero los jugadores te van sonando y luego es eso, tienes el acta del partido anterior, es que puedes, algo que parecía impensable antes o que tenías que esperar el lunes al periódico, sabiendo que puede haber fallos, ahora hay actas, hay estadísticas, no en todos los equipos, pero muchos equipos tienen prensa local que te hace la crónica o te explica cómo ha ido, así que es muy, muy fácil realmente, o sea, no nos podemos quejar. Esta es una pregunta que a veces a mí incluso me molesta, porque creo que resultaría obvia tu respuesta, pero ¿te has visualizado, sobre todo porque tienes 26 años, Iván, ¿te has visualizado transmitiendo junto a los figurones de España? Bueno, de pequeño sobre todo sí que era algo que me movía mucho, ¿no? Y me motivaba porque al final tú lo que escuchas de pequeño, yo de hecho primero escuchaba, ¿no? Los grandes programas de Radio España, la primera división, la segunda, etcétera. Y un poco más tarde descubrí que, ¿no? Yo veía los partidos del Prat, pero no sabía que los daban por la radio. Sí que había una especie como de programa que seguía todos los partidos de estas categorías, que era muy chulo en Radio Marca y que aún existe, el Marcador Cataluña, pero no sabía que había una radio en el Prat. O sea que yo primero empecé a seguir lo de arriba y luego lo de abajo, podríamos decir. Por lo tanto, sí que es algo que siempre, ¿no? Siempre tienes esas ganas de hacer. Es cierto que no me va la vida, porque tengo ese componente de yo no soy del Barça, yo no soy del Madrid, yo soy de verdad del Prat. Y ahora juega en quinta división y algún día ojalá juegue en primera. Pero qué marcada tienen la regionalización ustedes, ¿no? Y es una rivalidad deportiva ciertamente, pero pues es muy notoria. Sí, al menos que en otros países, en Europa al menos, ¿no? Aquí siempre en España, cuando hablas de fútbol modesto,
siempre se tiene la imagen de Inglaterra, ¿no? Que se idealiza porque es cierto que en una quinta división, si en España hay 300 personas en la grada, en Inglaterra hay 8.000, ¿no? Pero es cierto que si lo comparas con otros lugares, pues no todo el mundo, ¿no? Un porcentaje pequeño, pero hay realmente gente que sigue al equipo de su pueblo y lo siente como tal, ¿no? Es algo que a lo mejor no que se haya ido perdiendo, pero la competencia es más grande cada vez, ¿no? Porque el fútbol todo se puede seguir por la televisión. Que transmiten de todo el mundo y luego, a fuerza de ser honestos, entre mejor es el nivel que estás viendo, pues es más divertido, más entretenido. Pero nuevamente prevalece ese amor por lo propio, ¿no? Sí, y de hecho está habiendo un fenómeno bastante curioso, especialmente aquí en Barcelona, que es como, ¿no? La gente que se está sintiendo cada vez más alejada del fútbol en el sentido de la Superliga, de los propietarios, no porque sean extranjeros, sino por, ¿no? El tipo de propiedad de Manchester City que expande sus redes, ¿no? Y lo engloba todo. Y los árabes ahora, ¿no? Sí, por eso, que realmente, ¿no? Todo esto que está cambiando el fútbol habrá gente que le guste más y otras menos, pero es un fútbol completamente diferente. Aquí está produciendo un fenómeno curioso, es la gente que está un poco cansada de eso, se ha vuelto a sus barrios, especialmente Europa y Sant Andreu, que son dos equipos históricos de Barcelona. El Europa fue uno de los 10 fundadores de la primera división española, la primera edición, y el Sant Andreu ha estado bastantes años en segunda. Eran clubes que iban decayendo, ¿no? Como hay en muchos sitios, ¿no? Pues este club fue grande hace 80 años, tal, y ahora en cambio han sufrido una explosión social que, por ejemplo, en el campo del Europa, yo he ido a partidos hace 5 o 6 años de haber 500 personas y ahora van 2.000 de media, el barrio está completamente loco con su equipo, el Sant Andreu también. El Europa tiene su sede ahí por la ruta de Gal. Sí, Gracia, sí, claro. En el barrio de Gracia, sí, encajonado en la ciudad. Sí. Si alguien quiere venir a Barcelona, yo creo que aunque no le guste el fútbol de estas categorías, es impactante ver un campo encajonado entre rascacielos. La gente a veces lo ve desde sus apartamentos. Sí. No, por eso es fantástico. Y ahora están creciendo deportivamente y sobre todo a nivel social, es decir, los derbis entre Europa y Sant Andreu van 4.000 personas al campo de Europa y 6.500 al campo del Sant Andreu porque no cogen más en los estadios. Se ha convertido en una especie de rivalidad moderna, ¿no? Sí. O sea, que la gente también, poco a poco, el resto de clubes creo que van a intentar como aprovechar esta tendencia, ¿no? Claro, porque eso es fantástico. Sí. Iván, ¿cómo te nace la pasión por transmitir? Tú decides estudiar la carrera de comunicaciones y bueno, pues la carrera es muy amplia y tiene muchas facetas, pero de hecho aquí en el Prat trabajas también como redactor. Sí, hacemos un poco de todo. O sea, yo entro por hacer partidos de fútbol, porque de la misma manera estudio periodismo para hacer partidos de fútbol. Es decir, no, el periodismo me gusta, me interesa, pero vale, yo quiero, no lo que tú decías, yo quiero hacer partidos de primera división. ¿Qué tendría que estudiar? Periodismo. Y me nace de ahí, sobre todo de pequeño, ¿no? Yo siempre recuerdo en casa de mis abuelos, que vivía los fines de semana allí, pasaba los días, pues desde las 2 de la tarde que empezaba el programa hasta que se acababa, pues podía jugar con amigos, podía estar con la videoconsola, podíamos incluso cenar, pero casi todo el rato con la radio escuchando. Era algo que me gustaba mucho. Y no solo por el fútbol también, sino por cómo eran los programas. La magia de la radio. Sí, eso es. Yo pillé los últimos años que se jugaban 5 partidos o 6 a la misma hora en España, los domingos a las 5. Y claro, aquello ahora lo piensas hoy en día, que es cada partido en 1 hora para que no se solapen. Y lo que tú decías era magia, ¿no? Porque desde 1 hora antes, música, vamos a conectar con Valladolid, buenos días desde Valladolid, buenos días, partido importantísimo, no sé qué, la alineación, el Valladolid juega tal, 3 minutos en Valladolid, pues vamos a ir a Sevilla, donde el Sevilla juega contra el Barcelona, y aquello era como una explosión de sonidos, de cosas, porque el ritmo también les obliga a ir rápido, eso es, sí. Con las publicidades también emitidas en medio, con las sintonías, ¿no? Con las rimas, los mensajes de la audiencia. No sé, aquello me encantaba y desde entonces pues la radio es como, ¿no? Una cosa que siempre me ha gustado mucho y que por suerte pude empezar a hacer pronto, porque un amigo que conocía del colegio me dijo, pero ¿te gusta la radio? ¿Vas a ver los partidos del Prat? ¿Por qué no vienes a la radio de tu pueblo? Y era como, ostras, qué vergüenza, pero aceptan a la gente, tal. Me convencí y se lo agradeceré siempre de que sí, de que no pasa nada, aunque te dé vergüenza, tal. Entré con 17 años
durante 2 años hice, ¿no? Partidos que esto también es otra cosa curiosa. Hacemos 2 partidos de los equipos más importantes del Prat, pero hubo una época en que había tanta gente voluntaria que se hacían partidos de las categorías más bajas, es decir, de 7ª, 8ª o 9ª división de los equipos de barrio de aquí del pueblo. Yo empecé así, un par de casualidades, un par de bajas o de gente que se fue, hizo que con 19 años pues yo estaba donde estoy ahora, haciendo Pero los gracias partidos. al comentario de tu amigo. Sí, que te ¿no? dijo que estás esperando. Claro, claro, no, ¿sí? Y que sobre todo no tanto al comentario, sino que me insistió, ¿no? Porque podría haber dicho, oye, vente, y yo digo, no lo acabo de ver, y decir, vale. Y en cambio, no te vas a arrepentir, tienes que hacerlo, te va a encantar, y la verdad es que se lo tendría que... No hablamos tanto últimamente, pero tendría que decirle, oye, pues gracias. Lo tienes presente y, Sí. eso, bueno, eso vale, pero también decirlo. Correcto, sí. ¿Qué momentos más emocionantes, más agradables, más intensos recuerdas haber vivido transmitiendo a tu equipo, al Prat? Bueno, yo creo que lo más, no es un momento porque fueron un mes y medio casi podría estar en Netflix casi. ¿Ah, sí? La promoción de ascenso del Prat en 2019. Muy rápidamente, en tercera división, se clasifican los 4 equipos de cada grupo de comunidad autónoma. Son 18 grupos de tercera, es una auténtica locura también, ¿no? Y juegan 3 eliminatorias para subir. Una primera, una segunda, una tercera, como si fueran cuartos, semifinal y final de los diferentes grupos se van juntando. El Prat, que estaba luchando por el liderato, acabó muy mal, fue cuarto, era como, el equipo no está muy bien, sorteo. Queremos cualquier equipo menos el Ceuta. Ceuta es una ciudad autónoma que está en África, ¿no? Pues, sí. Supongo que todo el mundo lo sabrá, pero por si acaso. Y era como el rival que no se quería por dinero, porque era muy bueno. Pero eso, ¿por qué no se quería el Ceuta? Por una cuestión sobre todo económica. Aparte de que era un muy buen equipo, una cuestión económica, porque hay que coger un avión, un barco, etcétera, y es una ciudad muy pequeña, por lo tanto los precios, la disponibilidad hotelera es poca, los precios son altos, etcétera, y luego porque también ahora lo comentaré, es el típico campo que aprieta mucho, ¿no? Casi de otros países en cuanto a intensidad, en cuanto a contundencia, sin decir tampoco que sobrepasen la línea, pero sí que sí lo sienten, sienten empezando por los jugadores. Sí, o sea, un campo que tienes el ambiente aquí, por decirlo de alguna manera. Sí, te está respirando la gente, la tribuna te respira en la nuca. Pues salió la bola, sale el Ceuta. Y nadie lo acabó de decir, pero sí que hablando todos era como, bueno, un buen año, pero es casi imposible, hasta aquí hemos llegado. Había gente que decía, no, hay que salir a jugar. Bueno, eliminatoria, 2-1 aquí ganamos, con incluso incidentes del público, con un partido muy loco, y allí vamos perdiendo 1-0 en una expedición que también fue increíble porque fuimos escoltados por la policía durante todo el rato, no pasó nada, pero el simple hecho, ¿no? En un país en el que en categorías regionales sobre todo no estamos acostumbrados a estas cosas, pues claro, ya no los jugadores, yo mismo nunca me había escoltado la policía. Una tensión que debe ser muy, muy pesada. Sobre todo porque en Ceuta había como la mitad de la ciudad autónoma que nos veía por la calle y había gente que no decía nada, pero había gente sin pasar nunca la línea, pero un poco de trash talking como en la NBA, ¿no? Los jugadores paseando y vais a perder, ya verás tú, os vamos a remontar, ¿no? Y otros que decían, ojalá ganéis porque estamos hartos del prestigio que le da el club de fútbol a la ciudad. Sí. O sea que y bueno, perdíamos 1-0 y en el minuto 80 marcamos el 1-1 que nos permite pasar. Primera ya, ¿no? Explosión de alegría, fiesta, luego hacer el retorno, etcétera. En la segunda eliminatoria nos toca el Tamaraceite, que es un club de las Islas Canarias, o sea que hay que volver a coger un avión, 2000 kilómetros, etcétera. También con mucho, no muy justo, pero acabamos pasando. Partido de vuelta que se jugaba allí, el autobús se perdió y cuando vimos que estábamos ya en una zona volcánica es cuando nos dimos cuenta de que no estamos en el lugar correcto. A ver, si aquí solo hay arena y gravilla, ¿no? Y lava, algo no hicimos bien. Así que ya un poco justos llegamos, bueno, anécdotas de este tipo. Y luego la última eliminatoria, un poco más cerca, en País Vasco, solo 600 kilómetros, y ganamos también con un único gol de diferencia y este gol fue en propia puerta de ellos. Ya. Así que ya os podéis imaginar que fueron, 6 semanas increíbles. Y el primer ascenso que narré de fútbol, y de momento el único. Un ascenso y un descenso. A ver si este año está complicado, pero... Eso te iba a decir. Hoy andan a mitad de tabla, ¿no? Cuartos ahora. ¿Allá? Sí, ha mejorado, está muy igualado. El primero sube directamente a segunda federación, que es el cuarto escalón. Del segundo al quinto juegan también, ¿no? Con alguna modificación, pero es lo mismo. 3 eliminatorias, si pasas las 3 subes. Ya.
desde tu perspectiva, ¿cómo ves el arbitraje en España? Porque últimamente ha estado muy cuestionado por ustedes mismos. Sí. ¿Cómo lo ves? Es complicado, ¿eh? Es un tema bastante complicado porque creo que aquí también entra un poco el pan y circo del fútbol, ¿no? Creo que precisamente ese regionalismo en España, ¿no? Que es cierto que hay 2 clubes o 3, depende de cómo lo veas. Hace 10 años claramente 2, ahora podemos sumar al Atlético de Madrid, que lo dominan todo, pero luego hay clubes muy fuertes en su región, ¿no? Y que tienen su prensa. Creo que todo el mundo barre mucho para casa y creo que siempre es más fácil en según qué situaciones. Cuando es un caso muy claro de un fallo arbitral clamoroso lo entiendo, pero el periodismo también ha jugado mucho voy a tener a mi parroquia contenta, claro, voy a tener a mis jugadores contentos. Objetividad con ese interés. Claro, es decir, si digo que todo es culpa del árbitro, si digo que todo es culpa de la federación, todo el mundo va a estar contento conmigo. Si en cambio digo, bueno, el árbitro se ha equivocado en este gol, pero es cierto que el equipo no ha jugado bien, o es cierto que el planteamiento a lo mejor no... Y yo creo que ahí ha hecho mucho. Es cierto que luego arbitralmente siempre hay debate, ¿no? De hecho, estamos hablando un día en el que hay 5 detenidos en la Federación Española de Fútbol, han entrado a investigar, ¿no? Y al expresidente lo buscan. El Barça, sí. Oye, el mejor ejemplo creo que lo tenemos hace un par de semanas. El Madrid anota un gol allá en Valencia, en el Mestalla, cuando ya el árbitro había pitado el final. ¿Qué hay que alegar ahí? Bueno, aquí también el problema es un poco el árbitro que hace este gesto un poco extraño, ¿no? Va a pitar, pero no pita, se gira, luego pita. Bueno, hay cosas a veces un poco inexplicables que ayudan, ¿no? Pero ya había pitado. Sí, no, eso es así. Ya había pitado, entonces... Bueno, pero al final yo creo que es eso, que es sobre todo, y que no va a cambiar, porque siempre se dice que España es un país, ¿no? De 2 opciones, de blanco o negro, y en el fútbol se ve también. Es Barça y Madrid, lo comen todo, y hay una mitad que lo ve de color azulgrana, otra mitad que lo ve de color blanco, y de aquí creo que no lo superaremos. O sea, se puede mejorar, pero creo que España, por cómo vive el fútbol, siempre va a ser así, los árbitros siempre van a ser protagonistas. Eso desde el punto de vista del arbitraje, pero y desde el punto de vista de los dueños de los equipos, que también, pues sobre todo del Barça, se han dicho tantas cosas y están pues en complicaciones, momentos complicados algunos directivos. Bueno, es que, a ver, lo primero de todo, creo que pasa en todos lados, es entender que como el fútbol mueve tanto dinero y tanto poder... Millones y millones y millones de dólares. Claro. O de euros para... Sí, bueno, dólares al final, ¿no? Sí. Depende de cómo hasta algunos clubes se manejan en otras monedas aquí en España, pero que es corrupto y que a veces da como miedo decirlo, ¿no? Porque me puede salpicar a mi equipo, pero... Es muy difícil, ya no solo en España, sino en cualquier país, no encontrar un club que no esté, como mínimo, afectado por algún caso, ¿no? Porque se habla mucho del Barça con todo el motivo, por lo que ha pasado últimamente, pero el Madrid también tiene, ¿no?, sombras según qué aspectos, el Atlético de Madrid... Pero no han llegado a los tribunales, en los que hoy está inmerso el Barça. Es evidente que el Barça es el único club condenado judicialmente como, ¿no? Creo que es persona jurídica el nombre concreto, no me quiero meter donde no tengo conocimiento. Pero es verdad que, no sé, el Atlético de Madrid tuvo a Jesús Gil en su momento, que fue un personaje muy controvertido, que era político y luego entró en el fútbol. Betis y Sevilla han tenido muchos problemas. Sevilla... con Del Nido. José María Del Nido, ¿no? Del Nido padre y Del Nido hijo, que ayer tuvieron una... Sí. O sea que bueno, creo que es difícil superar todo eso por lo que decimos, porque el fútbol tiene mucho poder y porque la gente también... España también es cada uno tiene su visión, pero últimamente es un país como muy aletargado, ¿no? Que no se protesta, que aunque haya una situación económica muy complicada, aunque haya una inflación del 10%, aunque haya dramas sociales, pero en cambio... El fútbol moviliza gente, siempre se habla, ¿no? En los años 90, Sevilla y Celta los descendieron administrativamente a Segunda B. Sevilla y Vigo se movilizaron como nunca antes se habían movilizado por nada y la presión popular hizo que la Liga de Fútbol Profesional la ampliara a 22. Para que conservaran sus posiciones. A ver, es que es innegable y hay mucha gente que me parece de una manera... quizá equivocada, no se da cuenta que el fútbol tiene connotaciones políticas, económicas, sociales, al margen de lo deportivo. Sí. Y eso pues pesa, aunque no queramos. Sí, a ver, siempre, ¿no?, se debate, ¿no? Hay gente que considera que
cuanto menos político sea el fútbol mejor, ¿no? Porque quiere ir a un campo de fútbol y divertirse. Él quiere ver pues a Vinicius o a Lamine Yamal o a quien sea, ¿no? Y luego hay la gente que dice, ya, pero detrás de eso es prácticamente imposible. Sí, es una utopía, ¿no? Sí, no, porque al final somos humanos todos, los jugadores, los directivos, el público, y es muy difícil sustraerse a esa realidad. Sí, no, y más, bueno, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Aquí tenemos los ejemplos claros de que las rivalidades al final no tienen por qué ser 100% políticas, pero tienen ese componente político, ¿no? Más allá de posicionamientos actuales, el Barça es fundado por un suizo, ¿no? Afincado en Barcelona, y el Español también tiene el nombre de Español para un poco precisamente reafirmar ese carácter de no, nosotros lo fundamos la gente de aquí, etcétera. O el Real Club Deportivo Español. Claro, sí, ¿no? O que haya clubes que se llamen Real y otros no, ¿no? Sí. Porque tenían como el visto bueno de la monarquía, los colores de los clubes. ¿Por qué visten de tales colores? Uno es por el color de la ciudad, otros es por también cuestiones políticas, o sea que al final está muy metido, ¿no? En cualquier rivalidad o en cualquier cosa, incluso los localismos también son política, ¿no? Al final muchas veces es... Finalmente, todo ese tipo de aspectos extra cancha, ¿tú crees que le dañen al fútbol mismo, que dañen a la afición, o la afición ni cuenta se da? Pues yo creo que depende de cada caso, ¿no? ¿Dañar en qué sentido? En alguno, no lo sé. Bueno, que se desaliente, sí, por ejemplo, al aficionado, porque me ha tocado escuchar que no, pues es que ya todo está arreglado. ¿Para qué vale? ¿Para qué lo veo? Está arreglado, ¿no? O sea, a lo mejor en ese sentido, ¿tú crees que sí? Bueno, creo que al final también la gente tiende a desilusionarse con el fútbol, también con el paso del tiempo, ¿no? Hay gente que sigue, ¿no? Tiene 70 años y sigue con la misma pasión que el primer día, pero al final es complicado de mantener. Yo creo que lo único que puede haber dañado a nivel político es el enfrentamiento entre aficiones o entre grupos ultra, sobre todo, que en España es cierto que no hemos tenido tantos problemas como en otros lados, pero ha habido algún asesinato, ha habido muertos, y yo creo que es lo único. De hecho, en otros casos... esto deriva de los hooligans. Sí, en Inglaterra, ¿no? Correcto. Sí. O sea, que al final yo creo que es lo único, porque luego sí que, mientras sea bien entendido la rivalidad, creo que por suerte aquí suelen ser rivalidades bien entendidas y le dan un poco ese color, ¿no? Claro. Tú miras la clasificación y miras a tu equipo, y luego lo siguiente que haces es mirar al rival. Y a veces casi ¿no? Prefieres tú ser cuarto, pero que tu rival sea octavo, que no ser tú segundo si tu rival va líder. Así que, bueno, le da esa vidilla también. Sí. ¿Qué viene para Iván Conde? Hombre, pues sí, en el futuro, ¿cómo te visualizas, si es que te visualizas un poco más adelante? Pues no lo sé, la verdad, porque... Bueno, al final es difícil, ¿eh? Yo soy mal entrevistado, ¿eh? Porque lo de dar titulares, ¿no? Pero no sé, al final un poco a ver qué vendrá. A mí sí que me gustaría, pues evidentemente, dedicarme ya al 100%, ¿no? Lo típico de ganarse la vida y poder tener una vida independiente. Cobrar bien por hacer esto. ¿Sí? Eso es. Lo único que también hay que ser consciente de que los sitios son limitados y que... Pues, la competencia es brutal. Pero correcto. Como en todo... Sí. Así que nada, a ver, a seguir intentándolo y bueno, un poco ver. Yo sobre todo, hombre, lo que tengo claro es que voy a seguir ligado al deporte de mi ciudad, porque sí que es lo que me gusta al 100%, sea como aficionado, sea como periodista, sea como trabajador de algún club, o sea como lo que sea, o miembro de la peña. Ya. O sea, desde una forma u otra, por ahí voy a estar. Familiarmente tranquilo, ¿no? ¿Estás soltero todavía? Sí, de momento sí. ¿Y tus planes en ese sentido? Bueno, de momento lo que haya ya habrá. ¿Quieres seguir tranquilo? No, a ver, a mí no me importa, pero sí. Bueno, de momento es lo que hay. Ya. Bueno, pues Iván, la verdad es que es un placer platicar contigo, es un placer que nos compartas esto, sobre todo desde el punto de vista como lo que eres, un cronista de fútbol, y de donde eres, de tu barrio, de donde naciste. Tú naciste aquí en el Prado. Sí, eso es. Bueno, de toda la vida. Es cierto que
Bueno, nada, un inciso muy rápido. Mi padre nació en Andalucía, en Ronda, en la provincia de Málaga, y mi madre sí que nació aquí, pero son de orígenes gallegos, que es algo que marca mucho en toda esta zona del área metropolitana. ¿Y qué vinieron a hacer a Cataluña? A trabajar, a vivir, porque bueno, eran zonas de España que especialmente después de la Guerra Civil eran muy pobres, claro, donde se sobrevivía, ¿no? Bueno, mis abuelos, pero los abuelos de la mayoría de nosotros explicaban historias, ¿no? De sobrevivíamos comiendo un pan al día, cosas, ¿no? Muy duras. Fuertes. Sí, sí. Muy fuertes. Que nosotros no hemos vivido y que ojalá no tengamos que vivir. Pero bueno, eso, ¿no? Es la realidad de estas zonas de Barcelona, ¿no? Que es cierto que Barcelona, ciudad, es muy diversa, pero aquí sobre todo la mayoría de la gente que vivimos, pues eso, tenemos padres de diferentes puntos de España y bueno, eso también es algo bastante curioso y que creo que fuera no se acaba de conocer. Bueno, por eso es importante comentarlo, porque finalmente eso va reflejando la riqueza de Cataluña, pues de siempre y hoy más, porque una parte es esta enorme cantidad de negocios que generan una dinámica económica fantástica, pero también enriquecida por tantos migrantes, no solo del exterior de España, sino del mismo interior del país que vienen a Cataluña a ganarse la vida bien. Sí, sí, pues eso es. Pero bueno, mira, y a pesar de todo, al final, poco a poco también, no una ciudad tan nueva, entre comillas, pero intentando crear ahí un poco de identidad, de estar orgullosos. Que no puede ser que en Madrid, por ejemplo, ¿no? Tengamos al Getafe, al Leganés, al Alcorcón. ¿Cuántos equipos hay en Madrid? Ya mencionaste 4. Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, sí. Getafe en primera división. Sí. Leganés y Alcorcón en segunda, si no me olvido, y luego hace poco ha estado el Rayo Majadahonda, y bueno, alguno más. Y en cambio, mira... Aquí en Cataluña, el Barcelona, Barça, el Español... Y luego ya te tienes que ir abajo. El Sabadell, que es un histórico que ha llegado a jugar competición europea y 16 años en primera división. Yo me acuerdo del Sabadell en ocasiones, hace ya muchos años, que jugaba en la primera división. Correcto, aquí en España. Sí, sí. Y sí. No, al final son ciudades enormes. Tarrasa tiene más de 200.000 habitantes. Hospitalet de Llobregat, que está en tercera división, tiene 260.000. Así que, bueno, son gigantes dormidos, podríamos decir, al menos a nivel de población. Y en ese sentido, sí es innegable que Madrid se los adelanta con mucho. Correcto, sí, sin ningún tipo de duda. La verdad es que es algo que es un debate recurrente aquí, ¿no? La pregunta de ¿por qué allí y aquí no? ¿Qué es lo que se hace mal? ¿Y tú qué es lo que contestarías? Bueno, yo creo que falta es muy fácil decir falta inversión de los ayuntamientos, pero luego si los ayuntamientos invierten mucho, decimos, ¿por qué le dedican dinero al fútbol si no hay sanidad, ¿no? Pero sí que, objetivamente, simplemente sin analizar si es bueno o malo, la diferencia sobre todo está en eso, ¿no? En las instalaciones que tienen ellos, las inversiones que tienen ellos y que... ¿Son mejores que las que tienen ustedes? Yo las que he visto de ustedes están bien. Son estupendas. Pero claro, están bien para estas divisiones, es decir, hacer un plan a futuro, ¿no? El propio Prat, por ejemplo. Insisto, no es una crítica, al final creo que también es dinero público y hay que cuidarlo. Pero... si el Prat, por lo que sea ahora con el nuevo proyecto, sube de categorías, no puede jugar en el campo en el que está, que es un campo pequeñito, claro, con una grada para 800 personas. Tiene ya una limitante que es terrible, porque ¿van a construir un estadio? Reformar el actual, de momento, así que... No, pero eso, no, a ver el futuro, pero sí que es cierto que siempre un poco envidia de... ¿no? Los aficionados que no somos muchos de equipos así pequeños, siempre nos vemos, pues ves a un Eibar en primera división con 30.000 habitantes y dices... ¿Por qué no nosotros? Eso, claro. O sea que, mira, ilusión aún. Un buen reto. Ni tanto. Iván Conde, agradezco mucho y antes de despedirnos, me gustaría que tú fueras quien concluyeras esta entrevista. ¿Con qué te quedas? Nada, pues con también haberte conocido, ¿no? Que fue un poco en una situación curiosa. No me acuerdes porque me vuelvo a enfermar. Nada, no, hombre. Ya es una anécdota también, me preguntabas, ¿no? Anécdotas. Nos pasan cosas cada 2 por 3 y este año tal vez la más curiosa e interesante es, ¿no? Mira, estábamos haciendo un partido de tercera división y se nos acercó un periodista mexicano a preguntar qué hacíamos y a querer conocernos. Así que yo me quedo con eso y con el rato que hemos estado hablando. Iván, muchas gracias. Nada, espero que, por supuesto, te voy a compartir esto. Ya te haré saber cuando
subamos esta entrevista al canal de YouTube de México Prioridad. Y bueno, que quede el compromiso que me dijiste que me ibas a invitar a un partido que transmitieras desde aquí, desde tu casa, en el campo del Prat. El compromiso queda aquí ya, además en vídeo, ¿eh? Ahora ya no me puedo escapar. No hay manera. No. ¿Ok? Queda hablado, queda dicho. Iván, muchas gracias. Un placer. Bye.